Los padres tenemos que estar atentos a las personas que dejamos entrar a nuestros hogares y principalmente a aquellos que dejamos tener contacto con nuestros pequeños niños. Por suerte, en esta historia, tenemos un héroe de 4 patas que salva a un bebé de la desgracia. Era una calurosa tarde de verano, cuando la familia Kingston regresa a casa con un pequeño angelito en sus brazos. Elizabeth Kingston acababa de dar a luz a su primera hija, Carolina, que fue nombrada así en honor a su abuela. Ellos eran una familia que estaba empezando a crecer, ya que también contaban con Robbie, su primer hijo, un juguetón y amable perrito que fue adoptado años antes del embarazo de Elizabeth. El padre, que se llamaba Chris, era un hombre grande y fuerte, gracias a sus años en la milicia, pero que decidió dimitir de su puesto para poder tener una vida tranquila en familia. A la madre le dieron los meses respectivos de permiso para que pudiera estar con su bebé, pero ya se acercaba el día en el cual ella tendría que volver al trabajo y no tenía con quién dejar a Carolina. Su madre y su suegra vivían lejos, por lo que no podían ir a la ciudad para cuidar de la pequeña. La única solución que la pareja podía encontrar era la de contratar a una niñera, pero Elizabeth no estaba muy convencida al respecto. No quería que una desconocida entrara a su casa y pasara tiempo a solas con su hija, pero era la única opción que tenían si no querían renunciar a sus trabajos, por lo que fue convencida por su esposo para que realizara entrevistas aquella semana, para así contratar a alguien con quien ella se sintiera cómoda. Entonces Elizabeth esa semana se involucró mucho en esas tareas, dispuesta a encontrar a quien se quedara con su Carolina. Entrevistó a muchos tipos de personas, pero ninguna de ellas logró convencerla de que era la adecuada. Ya desanimada, estaba por dar terminado el día, hasta que a última hora llegó al hogar Mónica, una mujer un poco regordeta, pero con una cara amable. Dijo que había podido llamar, pero que vio el anuncio de trabajo, así que decidió ir porque le encantaban los niños. A Elizabeth aquella mujer le agradó mucho. Hablaba de una forma muy alegre y tenía una actitud muy tranquila, por lo que decidió hacerle preguntas correspondientes. Lo más importante era que algunas veces hubiera tenido experiencia trabajando con bebés y que realmente le encantaran los niños y los perros, ya que Robbie era muy importante para ellos. Al final de la entrevista, la señora de la casa quedó encantada con Mónica. Sentía que había encontrado a la persona adecuada para cuidar de su pequeña niña. La prueba final era que Mónica pasara tiempo con Carolina para ver cómo era su interacción. Y todo parecía ir muy bien. Sin embargo, Robbie no parecía muy feliz con la nueva persona. Pero Elizabeth asumió que una vez se acostumbrara a ella, todo estaría bien. Por 2 semanas la nueva niñera fue a la casa para pasar tiempo con la bebé, en presencia de la madre, para que aprendiera todo lo necesario para alimentarla, cambiarla y jugar con ella. Todo iba por buen camino, menos la actitud del perrito, que aún parecía un poco huraño. Así que cuando la madre tuvo que volver a trabajar, todo estaba listo para que la pequeña Carolina se quedara con su nueva nana. Pero en ese momento fue cuando empezaron los verdaderos problemas. Elizabeth volvía del trabajo a las 6 de la tarde para poder estar con su hija. Y era ahí cuando la niñera se iba y no regresaba hasta el día siguiente. Los primeros días fueron muy tranquilos y encontraba a su hijita jugando en perfecto estado. Poco después, se quedaba profundamente dormida hasta la madrugada, lo que era un poco raro, ya que los bebés se levantan varias veces por las noches. Sin embargo, los padres pensaban que la niña se estaba acostumbrando a dormir en un horario nocturno. Por otra parte, la actitud de Robbie, que nunca fue de bienvenida hacia Mónica, fue cada vez peor. Él siempre había sido un perrito muy cariñoso y alegre. Nunca le había gruñido ni ladrado a nadie con mala intención. Pero lo que los dejó desconcertados era que una vez cuando Elizabeth volvió a casa, encontró como el can se comportaba muy mal con la niñera. Le gruñía y le ladraba sin razón aparente,
esto pasó por varios días. Al principio, pensaron que era un capricho del animal y lo castigaban haciendo que durmiera afuera de la casa. Pasó un mes y poco a poco la actitud del perro se hacía más y más brusca. Curiosamente siempre era hacia Mónica. Y cuando ella estaba con la bebé, una vez incluso llegó a morderla por acercarse a él para acariciarlo. Los dueños de la casa solo veían el mal comportamiento del perro, pero no sabían qué era lo que lo causaba. Además, tenían temor de que pudiera dañar a la bebé. No sabían qué hacer, ya que no querían deshacerse de Robbie. Él había sido como un hijo para ellos. La actitud del perro no mejoraba. Algo iba terriblemente mal, se dijeron los padres. Sentían que era una forma de su amigo de advertirles sobre algún peligro posible. Ellos conocían a su mascota y nunca se había comportado de aquella manera. Además, ya en más de una ocasión, la casa tenía un olor raro cuando llegaban. Pero Mónica les decía que era porque había cocinado para ella, y de eso provenía el olor. Algo estaba terriblemente mal. Algo malo estaba pasando en casa, definitivamente, y ellos estaban dispuestos a descubrir qué era. Un fin de semana, cuando ellos se encontraban en casa, decidieron esconder algunas cámaras en la sala de la casa y en el cuarto de la bebé. Querían descubrir qué estaba pasando y por qué Robbie les estaba dando esas señales de peligro. Así que cuando la semana empezó, de nuevo, los padres salieron de la casa asustados porque no sabían lo que encontrarían en las grabaciones cuando regresaran. Ese día la madre de Carolina llegó más temprano a casa y le dijo que podía retirarse antes a Mónica, que ella se encargaría de la bebé, por lo que la niñera se retiró amablemente. Esperó a su esposo mientras cuidaba a su bebé, que se encontraba dormida. Ambos tenían que ver las grabaciones y discutir qué era lo que realmente estaba pasando en su casa. 2 horas después, Chris llegó a casa. Se encontraban listos para ver las grabaciones que las cámaras habían captado. Así que ambos, junto con Robbie a sus pies, empezaron a ver aquellos videos que los dejaron helados de terror e ira. Mónica, aquella mujer que había dejado entrar a su casa para hacerse cargo de su pequeña hija, era una persona cruel. En los videos se observaba cómo ella dejaba llorar a su bebé mientras ella fumaba por la casa y se relajaba viendo la tele. Desde la cocina se veía cómo ella echaba algo a su biberón y se lo daba dejando que ella se alimentara sola. Cuando la bebé se ensuciaba y necesitaba que le cambiaran el pañal, ella iba a verla para cambiarla, y cuando lo hacía de manera muy brusca, y también se notaba que Robbie le ladraba y la perseguía por la casa. Y para que el perro no le molestara, lo metía en una habitación hasta que los padres llegaran. Con muchas emociones, los padres lo primero que hicieron fue llevar a su hija al hospital para asegurarse de que todo estuviera bien con su salud. Ahora entendían por qué Carolina dormía tanto y se encontraba tranquila, como adormecida cada vez que ellos llegaban. Se sentían terriblemente mal, ya que no pensaron que algo así estuviera pasando frente a sus narices, sin darse cuenta. Ellos habían permitido que todo aquello pasara. El médico les informó que efectivamente la pequeña tenía tranquilizantes en la sangre y que aquello era muy peligroso para su salud. La revisaron internamente y todo parecía estar bien por suerte, aunque tenía algunas rosaduras en sus piernas, que no son nada grave, pero aún así había que tener cuidado. Elizabeth, sin poder creerlo, pensaba que todo aquello era normal por el uso de los pañales. Como era madre primeriza, no sabía muchas de esas cosas con certeza, y ella no se había dado cuenta de todo lo que había pasado con su pequeña niña, por lo que descontrolada rompió en llanto. Los padres, al tener el informe médico, fueron decididos a la estación de policías para denunciar a aquella mujer desalmada
que había maltratado a su bebé y a su mascota. Tenían suficientes pruebas para meterla a la cárcel. Los videos y el informe del médico, y así lo hicieron saber a los policías. Lo que también descubrieron los padres era que Mónica ya tenía antecedentes penales por maltrato infantil, pero que nunca se procesó ninguno de estos casos por falta de pruebas. Pruebas que aquellas personas ahora sí tenían. A la mañana siguiente, Mónica, que fue al trabajo de manera normal, se topó con una gran sorpresa. Los policías la estaban esperando afuera del hogar de los Kingston y la arrestaron, llevándola a la comisaría para empezar con el proceso adecuado para que fuera muchos años a prisión. Elizabeth y Chris quisieron reunir más pruebas y buscaron a las demás familias que también habían arremetido contra denuncias en contra de Mónica. Ellos querían asegurarse que estuviera muchos años sin ver el sol y sin poder dañar a más niños. Y así sucedió. Mónica fue sentenciada por abuso infantil y con los testimonios y pruebas fue condenada a 25 años de cárcel sin ningún tipo de beneficio. Lo que había hecho no tenía perdón, ni para los padres de las víctimas, ni para la justicia. Elizabeth y Chris pudieron criar a Carolina de ahora en adelante con la seguridad de que nunca más nadie la dañaría. Habían aprendido la lección y nunca más permitirían que alguien desconocido entrara a su casa. Todo esto fue gracias al fiel amigo Robbie, quien sintió lo mala persona que era Mónica. Y si bien esta mala mujer había logrado engañar a los padres con sus actitudes amables, que obviamente eran falsas, el perrito fue más inteligente e intentó proteger a Carolina como diera lugar. Así la niña creció con salud y fuerza a pesar de todo lo que había pasado. Los Kingston y las otras familias tuvieron justicia, pero existen muchos casos en los que aquellas acciones malas quedan inmunes, lo que genera que personas malas vaguen por las calles, dispuestos a aprovecharse de las personas honradas. Hay que hacerles caso a nuestros instintos y tener cuidado acerca de qué personas dejamos entrar a nuestro círculo cercano, especialmente a nuestro hogar. Y si nuestros instintos fallan, seguramente el instinto del mejor amigo del hombre no fallará, ya que ellos son almas muy buenas y puras, y siempre notarán las malas intenciones de las personas malas, así que no olvidemos mantener los ojos y el corazón muy abiertos. Si esta historia te gustó, háznoslo saber con un generoso like. Esperamos haya sido de tu agrado esta historia, y de conocer casos parecidos o haber vivido alguna situación tan triste como esta, nos gustaría que nos la compartas en la sección de comentarios. Si este tipo de contenido te gusta, te sugiero suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subamos nuevo contenido. Esperamos esta historia haya sido de tu agrado. No lo olvides, esta fue una historia más para tu canal favorito, Enigma.